Bien, esto que están escuchando es la presentación de la columna de Natalia Cacciarelli Di Paolo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, Bueno, acá estamos. bienvenida, Bien, bienvenida gracias. nuevamente. Después de Bueno, un par de semanas, de ausencia, vuelve la columna y vuelve con todo la columna, ¿no? Es que vuelve, che, no estamos como para cositas chiquitas, ¿no? En esta no, Argentina. estamos, vamos con todo. Venís ¿Querés con... arrancar? Sí, 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 estoy un poco conmovida. Espero estar a la altura de las circunstancias. Primero pido disculpas si se escucha ruido ambiente porque estoy en un barcito en el centro de Rosario. de, Porque, bueno, estuve esta mañana en la audiencia del juicio por el terrorismo de Estado a los trabajadores de Villa Constitución, que se está llevando adelante todos los lunes y los martes en tribunales federales de Rosario. Y esta vez, en general siempre acompañamos en la puerta para marcar presencia, digamos, en el lugar, acompañamos distintas organizaciones en la puerta de tribunales federales. Y bueno, esta mañana, como la audiencia era pública y se podía pasar, tomé la decisión personal de entrar y no puedo salir del estado de terror y de conmoción que me generó la audiencia al escuchar a las víctimas, a los trabajadores que fueron víctimas de torturas y distintos tipos de mecanismos de amedrentamiento por parte de los militares, ¿no? La verdad que es la primera vez que participo en una audiencia de esa índole y estoy perpleja. Y esto se conecta con la columna de hoy. No están desarticuladas los dos acontecimientos, digamos, la propuesta de hoy, en la temática que quise traer, con lo que la audiencia de esta mañana tienen una conexión directa porque vamos a hablar de la doctrina del shock, que está íntimamente vinculada con las tecnologías de poder de la dictadura militar o el terrorismo de Estado, y y lo opuesto a esa orilla, la recuperación de la memoria y de lo vivido como ejercicio individual y como ejercicio social, digamos, también. claro. Así que, bueno, espero tener la altura de las circunstancias de la columna porque estoy muy conmovida, Claro. muy fuerte la Y situación. entonces, explícanos un poquito acerca de en qué consiste la doctrina del shock y cómo se relaciona con las medidas económicas que fueron abruptas. Pasó también como, en el gobierno de Macri, ¿no? Que los 2 primeros meses fueron fatales, me acuerdo. Y acá retoma. Eh, Todos los días nos enteramos de cosas nuevas y son tantas que no las podemos... Hoy estuve hablando de eso en la editorial y estuve hablando bastantes. Son demasiados estímulos constantes de cosas re pesadas. Claro, y es un poco la idea, el objetivo, digamos, de ese tipo de medidas. Voy a hacer como una especie de introducción, pero muy breve y muy acotada, lo que implica en términos económicos, porque no es mi disciplina, entonces no quiero errar conceptualmente en relación a eso. Habrá especialistas que lo puedan explicar mejor que yo, pero la doctrina del shock, bueno, como nombre lo postula una periodista canadiense que es, si no recuerdo mal, Naomi Klein, es el apellido. Sí. Y ella en ese libro describe justamente las medidas económicas que parten de esa línea. Son medidas económicas abruptas que se implementan cuando una sociedad determinada se encuentra vulnerable. O sea, son momentos, este tipo de medidas económicas o la gente que las lleva adelante ocupan, se encargan de ver que una sociedad esté vulnerable, es decir, que haya atravesado un momento de crisis, como por ejemplo el terrorismo de Estado. Nombra catástrofes naturales también,
bueno, a mí se me ocurrió asociarlo con la pandemia, ¿no? Que nosotros todavía no podemos situar siquiera los efectos subjetivos y sociales de la pandemia que vivimos. Entonces, todos a que una sociedad haya atravesado una crisis determinada y se encuentra en un estado de confusión y de perplejidad, como me encuentro yo ahora, después de haber escuchado los relatos de torturas que nos dejan en estado de perplejidad, bueno, esas medidas económicas se adoptan en esos momentos y tienen la característica de retoma, digamos, la doctrina del shock, lo que fue la terapia de shock, que la terapia de shock la conocemos todos porque fueron las primeras formas de tratamiento de la locura. La psiquiatría clásica adoptaba ese tipo de tratamiento con los pacientes psiquiátricos, que la terapia de shock es nada más y nada menos que dar una descarga eléctrica a una persona, y eso se implementaba con el objetivo de recablear, dice técnicamente, el cerebro, es decir, que la persona olvide todo lo que había vivido, olvide el estado en el que se encontraba, o en ese momento lo que lo aquejaba, haya una pérdida absoluta de memoria y el cerebro se resetee, es decir, que quede como una página en blanco, como un empezar de nuevo. El teléfono que es nuestro cerebro hoy en día, ¿no, Nati? También, porque ahora está sucediendo algo así con la inteligencia artificial que está en nuestro teléfono pensando por nosotros. Sí, tal cual. Mi lapso no fue casual tampoco. ¿Vos ves que se manifiesta de manera colectiva en la población este tipo de traumas que vienen de estas medidas económicas? En general, claro, sí hay una característica que si bien lo vivimos cada uno en lo individual, porque esto nos afecta a lo individual, en el núcleo familiar y en lo personal también, pero también en lo colectivo. Por eso, bueno, lo que es el impacto de la doctrina del shock lo estudia además la psicología social, pero se ve también un impacto colectivo de los efectos que tienen este tipo de doctrinas, que en realidad todavía ni siquiera estamos como sociedad cayendo en cuenta de lo que está pasando. Estamos en el estado previo a elaborar lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque como vos decías, no estamos en un estado de permanente estimulación, o sea que lo que nos llega todo el tiempo es información abrupta, violenta, de ruptura, de desregulación, es decir, de ruptura de lo anterior, de desinstitucionalización, es decir, que se rompe con lo que estaba instituido, se rompen los pilares en los cuales nos basábamos, se desarma, son medidas antipopulares ya y antiestatales, se desarma el Estado que era garante de los derechos de las personas. Entonces, subjetivamente nosotros nos sosteníamos en el cotidiano, en esas instituciones, en el Estado y demás, y las instituciones del Estado que nos garantizaban el acceso a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Eso se va desarmando de una manera tan abrupta, tan rápida y tan intensa, que nosotros quedamos en un estado de trauma. Por eso yo quería hacer un paralelismo con el concepto de trauma de Freud, que Freud, bueno, lo que decía en su momento, ¿no? Que un acontecimiento traumático para una persona es cuando algo que ocurre en el exterior tiene mayor carga de energía que lo que su aparato psíquico puede soportar. Es decir, uno está en el cotidiano de su vida y de golpe se encuentra con un acontecimiento o ocurre un acontecimiento que no está preparado para que su aparato psíquico lo pueda soportar. Él lo dice de esta manera. Ese evento contiene mayor carga energética que la carga energética que puede soportar el aparato psíquico. Entonces el aparato psíquico se rompe, se agujerea y quedamos en un estado de shock, ¿viste? Cuando decimos que estoy choqueada. Claro, como paralizados. Vos sabés que me trae la imagen, que vi de una estación de servicio y se estaba prendiendo fuego un auto y los tres que estaban afuera, porque era de gas, estaban ahí mirando cómo se les prendía fuego el auto y entró una de las chicas que atiende ahí, que carga,
corriendo agarró el matafuego y lo apagó. Pero ellos tres estaban viendo ahí como diciendo, ya está, ¿no? ¿Qué está superaba su capacidad de reacción. Sí, ahí eso es lo que nosotros, bueno, ahí sí yendo más a lo psicoanalítico, el acontecimiento traumático tiene un impacto diferente para cada persona. Cada persona lo puede procesar en tiempos distintos y de maneras distintas. Es decir, eso que voy a decir, la capacidad de reacción es algo muy singular. Por eso, si bien podemos generalizar el impacto a nivel social, cada persona lo procesa de manera diferente. No sé si pusiste, bueno, el reel donde, no sé si pero en Córdoba Capital, se hace una encuesta a la gente en la calle de en qué clase social está ubicada. Ah, buenísimo, sí. Me hiciste acordar. Sí. Bueno, algunos ya con el acontecimiento traumático un poco más inscripto, es decir, de esto que nos está pasando en el cotidiano, de esta ruptura violenta del instituido y del Estado y de lo económico como venía funcionando, algunos ya lo tienen un poco más inscripto, sería el concepto específico, ¿no? O más aceptado. Entonces dice, bueno, sí, yo estaba en la clase social, ahora estoy un poco más abajo porque mis ingresos son menores, bla. Pero bueno, la señora, que creo que aparece casi a lo último, ella dice que se sostiene psicológicamente en una clase social a la cual materialmente o económicamente ya no pertenece. Es decir, que ahí podemos decir que esta señora todavía está en un estado previo a la elaboración del trauma, es decir, ella no vive una realidad psíquica que no coincide con la realidad material. Yo traía también como ejemplo, esto de me sostengo psicológicamente en otra clase, quiere decir que quiere sostener determinados hábitos y costumbres que en algún momento van a entrar en contradicción con la realidad material, porque ya esos hábitos y costumbres que sostenía no los va a poder costear económicamente. Entonces ahí donde entra como en un choque de conflictos entre lo que la realidad objetiva me determina y lo que psíquicamente yo quiero seguir sosteniendo. Eso es una contradicción que es bien freudiana, digamos, que lo plantea Freud. Claro. Yo traía también para lo que implica, yo creo que como sociedad estamos en un estado traumático, estamos frente a un acontecimiento traumático que todavía no terminamos de inscribir, o sea que nos va a llevar mucho tiempo poder inscribir lo que implica la destrucción de lo social y de las garantías sociales que nosotros conocemos, de las cuales venimos, de por lo menos de la recuperación de la democracia hasta acá. Eso va a llevar mucho tiempo de poder procesarlo y poder caer en cuenta de lo que vivimos y como paso posterior a eso poder amoldarnos a una nueva forma de vida mucho más precaria a la cual veníamos sosteniendo. Digo de la democracia hasta acá porque justamente la dictadura militar o los estados totalitarios a través del ejercicio de la violencia física y simbólica también generan un estado de shock que después con los organismos de derechos humanos y la reivindicación de la memoria social, digamos, porque no hay un inconsciente colectivo, sino que de la memoria colectiva, el ejercicio de la democracia, nosotros fuimos como saliendo de ese estado de perversidad que generó la dictadura militar. Estamos en un momento, no es casual que en el gobierno actual se reivindique las tecnologías de poder propias de la dictadura militar, que se visiten genocidas, o que se hable de la teoría, lo propiamente, lo técnico, si hay que decirlo, es el negacionismo del terrorismo de Estado. Hoy impera un discurso negacionista del terrorismo de Estado. Entonces lo que hace es relativizar lo que pasó en el terrorismo de Estado o directamente negarlo. Después, bueno, hubo un corrimiento ahí a la teoría de los dos demonios, de que, bueno, en realidad no es negacionismo, sino que hubo de las dos partes una guerra. Bueno, el discurso sigue siendo esta cosa de sostener, digamos, lo que pasó en la dictadura militar como avalando ese acontecimiento como un hecho que estuvo bien, ¿no?, de legítima justicia.
violencia. Te quiero preguntar algo. Sí. Porque está el negacionismo, ¿no? Y que es una manera también de defenderse, me imagino. Esto no existe. Debe pasar también en las situaciones cuando hay violencia, ¿no? Suele suceder que se niega, ahora que está tan en boca lo de Alberto y violencia familiar, y a veces dice no, él no es violento, él a veces se pone así, ¿no? Eso por una parte el negacionismo, y por otro lado cómo afecta el revivir traumas, ¿no? En la salud mental de las personas, volver a bueno, a recordar, porque también por algo hay una anulación de la memoria colectiva, además de que está influenciado. Exacto, sí, claro, si tuviéramos que explicarlo, si hiciéramos como en la sociedad argentina una gran psiquis, digamos, individual, digamos, esta repetición, esto que vos marcás como una repetición de los fundamentos económicos y políticos de lo que fue el terrorismo de Estado en el 76 y previo al 76, en la actualidad, porque una de las cosas que dice Klein en el libro que es interesante es que los que aplican la doctrina del shock lo que hacen, que se llaman neoconservadores, es perfeccionan las técnicas de tortura de los estados totalitarios. Es decir, ya no se desaparecen personas, entre muchas comillas, ya no se mata o se desaparece o se picanea o se tortura, digamos, a las personas en centros clandestinos, sino que las tecnologías de tortura son mucho más afinadas. Por ejemplo, hambrear al pueblo es una forma de matarlo, y por eso hay un sector de intelectuales, me incluyo, modestia aparte, que hablamos de genocidio. Hambrear al pueblo es una forma de genocidio, porque es matar gente o no dar medicamentos a determinado sector de la población que tiene un cáncer avanzado, es una forma de genocidio también, con una tecnología de poder y de tortura mucho más afinada. En relación a esto de la repetición, el trauma se repite cuando no está inscrito, es decir, cuando no nos hacemos conscientes de lo que vivimos. Yo, en el escrito que armé para hoy, cito, y siempre me acuerdo de Cromañón, ¿no? Pero en la Facultad de Psicología tuvimos acceso a algunos de los testimonios de los sobrevivientes de Cromañón, y contaban, porque una de las características de revivir el trauma es soñarlo reiteradamente con el episodio traumático o repetirlo, digamos, ya despiertos, digamos, con conciencia. Pero esos sueños tienen una característica que son sueños, justamente son pesadillas, no son sueños, técnicamente hablando también. Y una de las víctimas que escuchábamos decía que se despertaba todos los días del balcón del edificio, del departamento donde vivía, que era un edificio en un 7º piso, se despertaba casi tirándose del balcón, porque el sueño, lo que ella soñaba era estar escapando del momento del incendio en Cromañón. Era su sueño, era su pesadilla era que estaba, pero lo estaba reviviendo, es decir, ese sueño que ella tenía era le tocaba lo que se llama el aparato motor, es decir, como que le hacía moverse, ¿no? Motrizmente se hacía levantarse de la cama, revivía este momento del incendio y bueno, no le pasó nada, pero tuvo 3 o 4 episodios donde ella se despertaba casi con una pierna fuera del balcón, y Mira. Cuando despertaba era que estaba soñando efectivamente con el momento del incendio y estaba escapando. Nati, se nos escapan un poquito los minutos. Tengo 2 preguntas porque tenemos que ir haciendo un cierre. En contraposición al shock y lo cruel, ¿qué tenemos por primera instancia? Bueno,
relación a eso, y nosotros lo que proponemos desde el psicoanálisis, y esto es freudiano también, porque nos han explicado, hay sectores del psicoanálisis que nos catalogan de no serlo cuando hablamos del concepto de ternura, pero en realidad es un concepto que Freud trabaja mucho en su obra, el concepto de la ternura, en contra al shock, a lo cruel, al intempestivo, a lo violento, a lo abrupto, o al borramiento de la memoria. Nosotros proponemos el ejercicio de la ternura. El concepto de ternura, en términos éticos, está entendido como el alojamiento de la otra edad, en el sentido de alojo al otro diferente a mí, y desde ahí, digamos, de alojar al otro como diferente, podemos construir un lazo social posible. Claro. Porque la otra perspectiva, contraria a la del shock, que busca eliminar a lo diferente. Esa es la característica. El otro le significa una amenaza, es decir, estos trabajadores que yo estuve recién en el juicio, que participaban en sindicatos, que apelaban a lo colectivo, que eran miembros de listas geniales, o que escribían en determinadas revistas y demás, que fueron perseguidos, algunos los mataron. Nosotros hoy escuchamos testimonio de los que quedaron vivos, pero los persiguieron por eso, por apelar a la organización, por apelar a lo colectivo, por apelar a la construcción de un lazo social. Lo contrario a eso es eliminar al otro como diferente. Entonces el concepto de la ternura implica, el acto tierno es alojo, es un concepto ético, alojo al otro como diferente, y con ese otro diferente me puedo vincular. Claro. No, se puede llegar a resumir en una frase que se me acaba de ocurrir recién, que es mía, de mi autoría, que sería: la patria es el otro. Exacto. Claro, porque apela a construir desde la diferencia. El nazismo lo que buscaba eliminar era al otro, al judío, que era diferente, no era puro. Entonces había que eliminarlo, había que erradicarlo. Si uno escucha también el testimonio de los que ejercieron violencia en el terrorismo de Estado, es decir, a los militares, ellos dicen que hacían patria desde el sentido de que había que eliminar a los que amenazaban la construcción de la patria, y esos que había que eliminar eran diferentes a ellos ideológicamente. Entonces, cuando busco abolir al otro como diferente, estoy haciendo un ejercicio de la violencia. Si yo le doy lugar al otro como diferente, ese es el ejercicio de la ternura, poder construir una sociedad entre diferentes. Voy a hacer algo más extrema. Cuando el común o el grueso de la sociedad dice: estos negros de mierda, hay que matarlos a todos, es porque se quiere abolir a la otredad, al otro que es diferente a mí y que además se vuelve una amenaza para mí. Entonces, en vez de creer que la solución es matarlo, o sea, es eliminarlo, en vez de construir una sociedad con un otro que es diferente a mí y ver en esa diferencia que podemos armar. Impecable, Nati, la columna de hoy. La verdad que yo le dije: presten atención, avisé por todos lados, no se lo pierdan. Y igual esto está dentro de las columnas de ¿Y ahora qué? En Spotify. Lo van a poder volver a escuchar cuando quieran, lo van a poder compartir. Y también en redes también te pueden ubicar, ¿no? En Instagram, por ejemplo, en Facebook. ¿Querés decir al aire cuál es tu Instagram? Instagram es Nati Cacciarelli, todo junto. Si no me equivoco, es con minúscula. Nati Cacciarelli, todo junto, con PH y doble L final. Bueno. Gracias, Nati, y bienvenida a la familia de la MHLH nuevamente. ¿Algo más quedó? No, ya estamos. Ya estamos. Nos vamos a ir escuchando el tema que León Gieco compuso y cantó junto a Pato Fontanet. Un minuto. Chao, Nati. Chao. Nati, nuestra psicóloga, columnista de los lunes. 11
59. Estaba entusiasmado como rey en los caminos. Yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido.